Lunes 29 de noviembre del 2021. Bienvenidos, amigos televidentes, a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a diario a través de redes sociales y a través de eltelegrafo.com.es. Aquí les contaremos las noticias más importantes del día. Revisemos los titulares. Proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal fue remitida por el Ejecutivo al registro oficial y ya es ley de la República. Varios bloques legislativos hablan de derogar la nueva ley aplicando el artículo 140 de la Constitución que le permite esta facultad. El Comité de Emergencia Nacional analiza medidas restrictivas en eventos públicos deportivos y masivos en vista del incremento de casos y sobre todo ante la nueva variante del coronavirus. En deportes, Balón de Oro para Leo Messi. Es la 7ª vez que el argentino gana el prestigioso premio de la revista France Football. Y en lo más destacado del mundo, varios países toman medidas urgentes contra la variante Omicron del COVID-19, más agresiva y contagiosa. Ya hay casos en España y en Canadá. Iniciamos contándoles que en la Asamblea Nacional hay diferentes reacciones respecto del proyecto de ley en materia tributaria. Ya hay voces que hablan de una posible propuesta de derogación. En el Gobierno Nacional concluyen que los asambleístas en la sesión del viernes permitieron que la reforma tributaria entre en vigencia a través del Ministerio de la Ley. Ese proyecto de ley entra en vigencia por el silencio de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ya notificó al gobierno cómo concluyeron las votaciones del viernes. Legisladores de Pachacutic responsabilizan al correísmo de eso. Dicen que ellos impidieron el archivo de la reforma. Ellos dicen que han cometido un error, ellos sabrán cómo lo sostienen. En Izquierda Democrática anticipan que presentarán un proyecto de ley para derogar la reforma tributaria. Nosotros vamos a presentar y voy a conversar con el jefe de la bancada de Pachacutic para ver si lo hacemos de manera conjunta. La reforma tributaria aplicará según la propuesta original del gobierno. Es decir, quienes tengan un sueldo de $2,000 aportarán $29 mensuales. Con un salario de $3,000 la aportación será de $155. Con $4,000 de $337. Con un sueldo de $5,000 el aporte será de $540 mensuales. Y con un salario de $5,500 la contribución será de $674. Además se podrá deducir gastos personales hasta por $5,000. Que la reforma tributaria sea una herramienta para la reactivación económica. Y eso supone reglas predecibles, reglas estables y además un monto de ingresos que permite esa reactivación. Ninguno de los asambleístas correístas llegó a la Asamblea Nacional hasta el mediodía de este lunes. Y en ese mismo tema, la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal ya fue enviada este lunes 29 de noviembre al registro oficial para su publicación. Esto luego de que en la Asamblea Nacional no hubiese su aprobación ni archivo dentro de los plazos establecidos. El Gobierno Nacional la remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas económicas con carácter de urgente. Según la Constitución, su tratamiento legislativo no debía superar los 30 días. Para hablar de este mismo tema, es momento de dar paso a Byron Galarza, quien ya se encuentra con Napoleón Santamaría. Él es analista económico, para hacer un análisis de la reforma tributaria. Buenas noches, Byron. Gracias, Andrea. Sí, efectivamente. Buenas noches. En el registro oficial será cuestión de horas para que esta nueva ley de reforma tributaria, denominada Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, sea ley de la República y entre en vigencia, evidentemente, a partir de enero del 2022. ¿Cuáles serán los impactos económicos a los contribuyentes? Se lo preguntamos a nuestro invitado de la noche, doctor Napoleón Santamaría. Bienvenido. Byron, muy buenas noches a todos los queridos amigos que nos dispensan con su atención. A ver, una noticia de última hora: se acaba de publicar en registro oficial y por lo tanto es ley de la República desde el día de hoy. En el tercer suplemento del registro oficial ha sido publicado y por lo tanto es ley. Y atendiendo a la pregunta, lo más importante, ¿desde cuándo rige? Bueno, dividamos los impuestos. El IVA, las reformas al IVA y las reformas al impuesto a los consumos especiales entra a regir pasado mañana. Esto quiere decir 1 de diciembre del año 2021. Esta es una tarea álgida, dura, pero todas las compañías que tienen estos cambios, por ejemplo, ¿en qué? Bueno, los oxímetros, las mascarillas, todas las placetas para el tema de glucosas, etcétera, pasa a tarifa cero. Bueno, tienen que
durante el día de hoy y mañana acoplar sistemas informáticos, sistemas de facturación, para que el 1 de diciembre de este año entre a regir la nueva tarifa de IVA. Lo mismo que con el impuesto a los consumos especiales, se modifican algunos bienes que en su tarifación de impuesto a los consumos especiales, y eso rige desde el 1 de diciembre. ¿Qué rige entonces a partir del 1 de enero del año que viene? Fundamentalmente 3 temas. El impuesto a la renta de las personas naturales, el impuesto al patrimonio que se crea para personas naturales y compañías, y el nuevo régimen simplificado para las microempresas que se llama RIMPE. Eso va a regir desde el 1 de enero del año 2022. Por lo tanto, sabemos que para algunas empresas, algunos actos de comercio, el reto es mucho más urgente porque tienen que implementarlos ya, y para otros el régimen entrará a regir a partir del 1 de enero del 2022, mi querido Byron. En la deducción de los gastos personales que nos toca hacer a los contribuyentes entre enero y marzo, el límite entonces queda en $4.500, creo, $5.000. Queda establecido de la siguiente manera y con una aclaración previa. Cuando un ejecutivo lanza o presenta su proyecto de reforma fiscal, normalmente los ejecutivos de todos los países del mundo ponen las varas muy altas, los ratios más elevados, con la finalidad de sentarse a discutir en una plataforma nacional con el Parlamento de los países y llegar a mínimos acuerdos, lo que implica ir cediendo tarifas, bases imponibles, etc. Debido a que en el Ecuador la Asamblea no cumplió con su papel, no aprobó ni reprobó nada, y la ley entra por el Ministerio del Plazo, por lo que se llama Ministerio de la Ley y es Ley de la República, entonces no se pudo llegar a ese alivianamiento, a ese sinceramiento de las cifras de la norma. Por lo tanto, queda establecido que la iniciativa del Ejecutivo es Ley de la República. ¿Y cómo queda entonces respecto del impuesto a la renta? Queda que para aquellos que ganan hasta 2 bases desgravadas, aproximadamente $26.000 en el año, tienen una deducción de gastos a título de crédito tributario deducible del impuesto a la renta de aproximadamente $980. Y para todos aquellos que ganan más de 2 bases desgravadas, es decir, más de $26.000 aproximadamente para arriba, ellos solo tienen una deducción imputable a su impuesto a la renta de $460, $470 al año. Lo mismo que en el impuesto al patrimonio. Quedó la versión original del Ejecutivo, que es las personas naturales que están con un patrimonio superior a $1 millón, de $1 millón a $1.200.000 pagarán el 1%, y de $1.200.000 para arriba pagarán el 1.5%. Y las compañías quedó en un régimen plano de todas las compañías que tengan un patrimonio superior a $5 millones de patrimonio pagarán el 8 por 1000 durante 2 años. Un año en el 2022 y otro en el 2023, cada año a razón del 8 por 1000 o el 0.8%, que es lo mismo a título de impuesto al patrimonio. Esto debido a que, nuevamente, no quedó las versiones que salían en el primer y segundo debate, sino en la versión original. ¿Qué es lo que debería hacerse ahora para que la ley sea algo más digerida por la sociedad y por los actores económicos y sobre todo por los contribuyentes? Es que el reglamento, y la ley hace muchas citas al reglamento, es decir, tiene que emitirse un reglamento por parte del presidente de la República, y en el reglamento aclarar, detallar, en algunos casos atenuar cargas fiscales, porque, por ejemplo, en algún caso se dice que habrá descuentos impositivos para aquellos buenos contribuyentes. Entonces, el reglamento tendrá que decir quién es un buen contribuyente, cuál es el monto del descuento, en qué consiste, cómo se lo aplica. Es decir, ahora el proceso de, si quiere cabe la expresión, de entregarle a la sociedad un producto jurídico más digerible está en manos de que el reglamento sea emitido de manera rápida, pero a la vez concreta, con todos los contenidos, y podamos tener una reforma fiscal completa. ¿Cree usted que este reglamento lo finaliza el Ministerio del Gobierno o el Ministerio de Economía en este caso hasta finales de mes, o pueden tomarse también los primeros días de enero? Porque ¿cómo entra en vigencia una ley que no tiene reglamento? Definitivamente lo coherente, lo estructural, para que tanto los actores económicos internos cuanto nuestros prestadores internacionales
potenciales inversionistas que quieran venir al país, etcétera, tengan las reglas claras de juego. Es imperativo, Byron, imperativo que el reglamento salga antes del 31 de diciembre, de tal manera que todos los actores podamos leer, entender y saber cuál va a ser el designio fiscal del año 2022, sin perjuicio, desde luego, que pueda haber otros intríngulis que ya se comentan ahora, que quizá demandas de inconstitucional a la Corte, etcétera. Bueno, eso no objeta la vigencia plena de la ley. Mientras no haya un pronunciamiento en contrario, la ley está vigente, la ley tiene que cumplirse y, por lo tanto, urgente y necesario reglamentarla para que todos tengamos el conocimiento y podamos planificar, presupuestar de manera correcta un buen ejercicio fiscal 2022. Pues no nos queda más que contribuir, porque así lo establecen las normativas vigentes. Gracias, doctor, un gusto. Saludos, Byron. Fuerte abrazo con todos los queridos amigos. Gracias al doctor Napoleón Santamaría, analista económico. Bueno, nos ha explicado cómo y en qué términos entrará esta ley que, como ha dicho, ya es ley de la República, a estar publicado en el registro oficial. Es momento de una primera pausa. Regresar. Andrea Orbe viene con más información. Con 16 minutos. Ahora les contamos que la pandemia del COVID-19 sorprendió al mundo desde febrero del 2020, pero la mutación del virus ha generado varias cepas que ponen a los científicos en investigación. Las más recientes es Omicron, que ya pasó de ser una variante de interés a ingresar en las preocupantes. Analí Vasco nos tiene más detalles en el tema del día. Buenas noches, Analí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo grande para todos. El miércoles 24 de noviembre del 2021 se anunció la presencia de una nueva variante de COVID-19 desde Sudáfrica y 2 días después la OMS la catalogó como Omicron. Hoy ya se encuentra en varios países del mundo. La Organización Mundial de la Salud confirmó que la variante Omicron es de alto riesgo por el gran número de mutaciones que registra, lo que podría representar un mayor índice de reinfección. Se conoce que es altamente transmisible, es muy transmisible, más que la Delta Plus, que se consideraba que era 5 veces más transmisible que la cepa original de Wuhan. Los casos que se conocen hasta el momento son de sintomatología leve aún y se ha dispersado muy rápidamente. Las variantes se clasifican en 2 grupos, en el de interés y de preocupación. La de interés, como su nombre lo indica, significa que los especialistas están interesados en recopilar más datos científicos acerca de su naturaleza y capacidades de mutación. Una vez que se tiene todos los detalles, se analiza la información recopilada y pasa a la siguiente categoría de preocupación, en la que, demostrados algunos efectos que puede tener esta variante, ya vienen las medidas de salud pública más intensas para su control, que es lo que está sucediendo con la catalogada Omicron. La OMS reconoce que algunas de las nuevas mutaciones de la variante Omicron parecen sugerir una aún mayor capacidad de transmisión que cepas anteriores, con casos detectados en casi todas las provincias sudafricanas. Los pacientes infectados presentan fatiga extrema, taquicardia o fiebre, pero no pierden el olfato o el gusto, como ha sido habitual en otras mutaciones. ¿Pero por qué sucede esto? Se tienen algunos elementos preliminares del comportamiento de este virus. Probablemente surgió en una zona en donde había muy baja cobertura de vacunación y alta circulación de todas las otras cepas virales, en donde se combinaron las variantes, las transformaciones que habían tenido las otras como lambda, mu, delta, estas otras, y se combinaron entre sí y se registra que Omicron es una población de virus que tiene una variación muy importante, la más importante de todas, producto de la combinación de las otras variantes anteriores. Para evitar una propagación masiva de esta nueva variante, los gobiernos de cada nación se mantienen en constantes reuniones con el fin de actuar de forma efectiva y evitar un nuevo confinamiento a nivel mundial.
Omicron ya se encuentra en el continente americano, luego de que Canadá anunció la detección de 2 casos confirmados en su territorio, de 2 pacientes procedentes de Nigeria. Las medidas que tomó el país norteamericano fue restringir el ingreso de pasajeros que lleguen de 7 países de Sudáfrica, y entre los que no figuraba Nigeria, por lo que se reforzarán los protocolos. En otro lado, una de las disposiciones de Estados Unidos fue restringir el viernes los viajes aéreos desde Sudáfrica y otras 7 naciones debido a la alerta por la nueva cepa de COVID-19, y se aclaró que están exentos los ciudadanos estadounidenses y residentes legales en Estados Unidos. Por su parte, Israel se convirtió en el primer país del mundo que cierra sus fronteras por completo a los extranjeros para prevenir la expansión de la variante Omicron de COVID-19, además de imponer cuarentena obligatoria para los ciudadanos israelíes que regresen al país y otras restricciones internas. Mientras que en Ecuador, las autoridades recomiendan mantener los protocolos de bioseguridad y acelerar la vacunación para blindar así el sistema inmunológico de cada persona, disminuyendo el riesgo de contagio y, de ser el caso que se obtenga el virus, los síntomas no sean tan pronunciados, que no se requiera de hospitalización. Lo primero que tenemos que recordar es que aún estamos en pandemia y tenemos situaciones que hay que enfrentar y superar. ¿Qué hacer frente a esto? Primero, el pilar fundamental de enfrentar a la pandemia es la vacunación. Hay que hacer un llamado clamoroso a vacunarse a todas las personas que no lo han hecho. A vacunarse a las personas que han tomado una sola dosis, a vacunarse de forma completa para que estén protegidos. Como podemos ver, la pandemia provocada por el COVID-19 sigue latente y cada vez sorprende al mundo con nuevas cepas por alteraciones en el virus. Por ello, se debe vivir con responsabilidad, utilizando de manera adecuada la mascarilla, respetando el distanciamiento social y no descuidando el lavado permanente de manos y el uso de alcohol. Cuidémonos. Y a propósito de esta nueva variante, recuerde que a las 20 horas habrá un mensaje a la nación por parte del presidente Guillermo Lasso para dar las indicaciones de las nuevas acciones que emprenderá el gobierno para hacer frente a esta nueva variante del COVID-19. Y ahora, en otras noticias, les informamos que 11 instituciones públicas y unos 7.000 funcionarios del gobierno fueron capacitados para crear la cultura de instituciones seguras. La idea es que se implemente una cultura organizacional de respeto y equidad de género como parte de la erradicación de la violencia de género dentro de las nuevas políticas del Ejecutivo. De la indignación a la acción es el lema de la nueva campaña que ha emprendido el gobierno a fin de erradicar la violencia de género y acoso laboral, sobre todo en instituciones del sector público. 11 instituciones recibieron este lunes el reconocimiento como instituciones seguras libres de violencia contra las mujeres. La idea es concienciar y crear el sello de instituciones seguras para las mujeres y así evitar una violencia verbal, psicológica o incluso el acoso, ha dicho el ministro Donoso. Para la directora de atención a grupos prioritarios del Ministerio del Trabajo y quien trabaja y lidera este concepto, recuerda que la idea es concienciar a varones de un trato equitativo e igualitario. Con la implementación de centros, Violeta, que lo que pretenden es que la mujer tenga un espacio seguro a donde acudir, la firma del decreto 268 lo que hizo fue establecer la creación de compromisos de Ecuador por las mujeres. Y dentro de esto lo que se está haciendo es el lanzamiento del sistema integral de prevención de erradicación de la violencia contra la mujer. Y lo que contempla es que justamente los centros violetas sean centros donde se abarquen todo tipo de protección que la mujer necesite. Según estudios internacionales, al Ecuador le costaría anualmente 4.000 millones de dólares todo esto. El Consejo de la Judicatura ha generado un mecanismo que se denomina el módulo virtual de medidas de protección para facilitar que las víctimas de violencia puedan acudir a las tenencias políticas, a las juntas de protección de derechos o a la fiscalía, y desde allí el requerimiento se hace de modo automatizado y en máximo de 2 horas los operadores de justicia tienen que dar respuesta. Lo que es ratificado por la directora de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo Nacional de la Judicatura, Solanda Goyes. Byron Galarza, Ecuador TV. Y el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, asistió a un encuentro de la Organización Mundial de la Salud como jefe de la delegación ecuatoriana, donde se habló sobre la creación de una nueva herramienta internacional para afrontar temas de salud urgentes a nivel mundial.
Este 29 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud se reunió en Ginebra para analizar la elaboración de un instrumento internacional, el cual busca fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, asistió al evento de manera virtual y expresó su apoyo a esta iniciativa. De tomar esta difícil situación como una oportunidad y a la vez un referente histórico que nos permite fijar para el futuro un marco de acción con medidas concretas y mecanismos de mediano y largo plazo. Además, agregó que este contribuirá para afrontar en aspectos sociales y económicos de manera efectiva. Entre tales medidas, una que se manifiesta imprescindible entre las lecciones aprendidas de la pandemia constituye la urgencia de un mayor compromiso concebido con equidad y equilibrio en el acceso y la distribución de contramedidas, por ejemplo, aumentando la capacidad de producción local y geográficamente diversificada, para lo cual resulta además indispensable el intercambio tecnológico. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, manifestó que habían muchas incertidumbres sobre la nueva variante Omicron. El surgimiento de la muy mutada variante Omicron subraya lo peligrosa y precaria que es nuestra situación. La necesidad de una acción mundial para prevenir, preparar y responder a futuras pandemias se debe a la aparición de la nueva variante de Sudáfrica, la cual ha puesto en alerta a todo el mundo. Manuela Bedón, Ecuador TV. El Consejo Nacional Electoral eliminó a 5 agrupaciones políticas nacionales por no cumplir con el umbral de votación de los últimos procesos electorales. 5 organizaciones políticas quedaron extintas tras una resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, tras sesionar para dar cabida a 8 informes jurídicos en los que se analizaba el cumplimiento de requisitos para mantener la inscripción de 2 partidos y 6 movimientos políticos. Se detectó que no alcanzaron el umbral de votos en los comicios seccionales del 2019 y presidenciales del 2021. Se decidió entonces anular su existencia en el Registro Nacional de Organizaciones Políticas. Así se canceló la personería jurídica de las organizaciones políticas Fuerza EC, Ecuatoriano Unido, Justicia Social, Unión Ecuatoriana y Concertación. De los eliminados destacan los líderes de cada partido: Abdalá Dalo Bucaram de Fuerza EC, Edwin Moreno, hermano del expresidente Lenín Moreno de Ecuatoriano Unido, Jimmy Salazar de Justicia Social, Washington Pesantes de Unión Ecuatoriana y César Montúfar de Concertación. La resolución del Pleno dispuso también a la Coordinación Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales la exclusión definitiva de los ciudadanos que consten en calidad de afiliados o adherentes permanentes de estos movimientos, así como actualizar las bases de datos de todas las organizaciones políticas. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y la veeduría para el concurso de Contralor alertó de actos u omisiones del Consejo de Participación Ciudadana que afectarían la transparencia en el proceso. El coordinador de los 476 veedores del concurso para seleccionar al nuevo Contralor denuncia que el Consejo de Participación no les entregue información del proceso, lo cual pone en tela de duda el concurso y ante ello emitió una carta expresando esta queja. Nosotros estamos haciendo la primera alerta sobre actos u omisiones que puedan afectar la transparencia del proceso en materia de la veeduría. Este oficio fue ingresado el día 25 de noviembre a las 12:30. Pero no solo son los veedores. Hernán Ulloa expresa que el mismo problema tienen algunos consejeros. Pide correctivos porque dice se está deslegitimando el concurso. Y no se le facilita esta información por parte del Consejo. Indudablemente hay irregularidades y por ende falta de transparencia. De su parte, la presidenta del Consejo de Participación expresó que se está trabajando dentro de lo que dice la ley y que de existir algún error se corregirá. Tal vez una falta de comunicación o una falta de coordinación puede ser, pero transparencia lo hay, se ha convocado a los veedores. Los veedores exigen inmediata respuesta y el consejero Ulloa propone que la veeduría sea recibida en el Pleno del Consejo de Participación para solventar todas sus inquietudes.
Y el gobierno presentó la Estrategia Nacional para la Prevención, Detección y Control de la Plaga Fusarium raza 4 a fin de proteger las exportaciones del banano ecuatoriano. Las ventas en el exterior del banano ecuatoriano son de aproximadamente 3.400 millones de dólares por año y su cadena productiva genera al menos 250.000 plazas de trabajo directas y 50.000 indirectas. Por ello se presentó un documento que permite sistematizar la información sobre las acciones necesarias de emprender para proteger este producto. Se trata de la Estrategia Nacional para la Prevención, Detección y Control de la Plaga Fusarium raza 4. Este informe nos permite tener información precisa sobre las medidas que hemos emprendido para proteger uno de nuestros productos estrella en el mundo. El pasado 23 de julio, el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional resolvió acoger la disposición presidencial para que en adelante se hagan cargo de la problemática relacionada con esta amenaza. Juan Zapata, presidente de esta instancia, explicó que esta propuesta es una herramienta que contiene protocolos de acción que protegen la economía y la vida. Estamos listos y vuelvo a repetir, juntos los logramos. Creo que es lo más óptimo de un gobierno responsable. Por su parte, el jefe de Estado detalló que en los últimos meses se han emprendido acciones como capacitaciones, charlas de divulgación, vigilancia fitosanitaria, recorridos en las plantaciones, acercamiento con los productores, entre otras medidas para proteger al sector bananero. Andrea Orbe, Ecuador TV. Ahora les contamos que el presidente Guillermo Lasso renovó el estado de excepción para contener la crisis carcelaria en el Ecuador. Este lunes 29 de noviembre del 2021 dispuso que por 30 días más se refuerce el control en los centros de rehabilitación social del país. Mediante el decreto ejecutivo número 276, el primer mandatario dispuso que todas las entidades de la administración pública se movilicen hacia los centros penitenciarios para ejecutar las acciones necesarias y así establecer y mantener el orden. Para ello se efectuarán operativos en las inmediaciones de las cárceles, en las vías de acceso y en los perímetros internos. Además, en el caso de amotinamientos o incidentes violentos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán intervenir de manera conjunta. Y la Policía Nacional inicia su nuevo proceso de selección para aspirantes a servidores policiales, directivos y técnicos operativos en el periodo 2021-2022. La inscripción para los aspirantes iniciará este 3 de diciembre. La Policía Nacional del Ecuador oficializó el proceso de reclutamiento, selección e ingreso para aspirantes a servidores policiales, tanto para directivos oficiales y para técnicos operativos. Patricio Sarabia, director nacional de Educación de la Policía Nacional, informó que la formación policial ha dado giros importantes. El Consejo de Educación Superior calificó la pertinencia para elevar la categoría de nuestro tradicional Instituto Tecnológico a Instituto Superior Universitario. Hoy por hoy pueden acceder a programas de educación superior continua en programas de maestría o de cuarto nivel. El coronel Sarabia además informó que el proceso de reclutamiento cuenta con 2.205 cupos distribuidos de la siguiente manera: 180 para servidores policiales directivos, los cupos son de 25 para mujeres y 155 para hombres, y 2.025 para aspirantes a servidores técnico-operativos, de los cuales son 285 mujeres y 1.740 hombres. Aproximadamente de 4 meses que durará este recorrido. Esperamos nosotros que para la primera semana del mes de abril del próximo año contar ya con 2.025 nuevos aspirantes a directivos, en este caso cadetes, que serían 180, y un número de 1.805 servidores operativos que irán a cubrir la capacidad instalada que tiene la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Educación. La fase de inscripción y postulación iniciará desde el viernes 3 de diciembre y se realizará a través de la plataforma reclutamiento.policia.gov.es, donde los postulantes deberán crear un usuario y contraseña. Así lo explicó Diego Barriga, jefe del Departamento de Reclutamiento, y aclaró los demás pasos para poder iniciar con este proceso. Esta página estará habilitada desde el día viernes 3 de diciembre. Las postulaciones las vamos a realizar de acuerdo al último dígito de la cédula,
de acuerdo al último dígito de la cédula, ecuatoriano por nacimiento o naturalización, tener mínimo 18 años desde este momento a la fecha, desde el 29 de noviembre, tener 18 años como mínimo y máximo 22 años, 11 meses, 30 días. La fase de inscripción será según el último dígito de la cédula en el siguiente cronograma. El 3 de diciembre, 1 y 2, el 4 de diciembre, 3 y 4, el 5 de diciembre, 5 y 6, el 6 de diciembre, 7 y 8, el 7 de diciembre, 9 y 0 y el 8 de diciembre, todos los dígitos que por algún motivo no hayan podido ingresar en días anteriores. Para los que estén interesados, la Policía Nacional, a través de su cuenta de Twitter, publicó la página web donde se pueden inscribir al reclutamiento. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y en la agencia Cordero, que se trasladó a las instalaciones de la plataforma gubernamental financiera, sí existe disponibilidad de turnos de licencia de conducción para el mes de diciembre. Así lo informó la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito trasladó su sucursal Cordero a las instalaciones de la plataforma gubernamental al norte de Quito. La nueva sucursal, hasta la fecha, ha emitido cerca de 1.000 licencias de todo tipo. Daniel Cárdenas, subdirector ejecutivo de la ANT, cuenta que esta agencia tiene una capacidad de atender hasta 300 turnos diarios en sus 10 módulos, en cualquiera de los servicios incluidos para quienes deben volver a generar su turno. En esta agencia lo que se tiene son 3 pisos de la agencia como tal, se tienen 10 módulos de atención hacia la ciudadanía, se tiene una sala de espera bastante cómoda y obviamente esto es para mejorar la calidad del servicio. Todas las personas desde el 1 de diciembre, que tenían turno desde el 1 de diciembre en adelante hasta la fecha que haya sido, pueden ahora reagendar nuevamente sus turnos mediante la página web. Hasta la fecha, cuentan aún con turnos para este 2021 a partir del 23 de diciembre y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 horas a 16 horas 20. Cárdenas nos cuenta cuáles son los servicios disponibles en esta agencia. Son licencias de conducir, primera vez, renovaciones, duplicados, tenemos canjes, homologaciones, permisos internacionales, también se realizan bloqueos y desbloqueos de vehículos, actualizaciones de cilindraje, de características vehiculares, de conductores y de licencias. La ANT recuerda a todos los usuarios que tenían turnos agendados para diciembre del 2021 a escala nacional, necesariamente deberán tomar un turno nuevo, debido al reinicio del turnero por motivos de seguridad. Manuela Bedón, Ecuador TV. Es momento de una nueva pausa, amigos televidentes, pero quédense con nosotros que al volver les tenemos más información. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. 19 horas con 40 minutos. Continuamos con más información. Funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control realizan operativos en la capital con el fin de ordenar las ventas. El pasado fin de semana hubo disturbios por esta razón. Este video, en donde se puede observar disturbios en el Parque La Carolina al norte de Quito, se hizo viral el pasado fin de semana. Ahí agentes municipales de control iniciaron un operativo para supervisar que el espacio público sea bien utilizado y no se violen las normas vigentes. Los funcionarios llegaron con patrullas, motos y caballos para evitar, según dijeron, el peligro que había. Y es que la reacción de los vendedores informales habría sido agresiva. Las personas que se dedican a la venta ambulante sacaron palos y piedras para ir en contra de la autoridad y así tratar de evitar que no les quiten sus productos.
En el documento que fue publicado por la Agencia Metropolitana de Control, se solicitó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades que trabajan para recuperar el orden y la convivencia pacífica en la ciudad. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y en el marco de la Fundación de Quito, ahora les contamos que los desfiles por fiestas son una de las tradiciones más importantes que tiene la capital, en los que se puede ver la variada cultura de nuestra ciudad. Estos tienen una tradición de más de 5 décadas. En la siguiente nota le explicamos más. Los desfiles que se realizan en fiestas de Quito y tienen una duración aproximada de 4 horas son los más esperados por todos los quiteños, puesto que son una de las múltiples tradiciones que tiene nuestra ciudad. Estos se han hecho por 5 décadas, donde las calles capitalinas contaban con la presencia de grupos de bastoneras, bandas de paz y cachiporreros, quienes a través de malabares y acrobacias rinden su homenaje a la ciudad. El primer desfile que organizó Quito fue en 1964, conocido como el desfile de la confraternidad. Antes únicamente había una sesión solemne del Cabildo quiteño y a ellos se les ocurrió que una manera de hacerlo era revivir la encantadora serenata quiteña. El desfile de la confraternidad hunda en las raíces históricas de Quito, pues reúne toda la cultura quiteña representada en carros alegóricos, danzas y diferentes presentaciones artísticas. Que los carros alegóricos tenían algún tipo de discurso más político, obrero, mostrar la fuerza de la industria, por ejemplo. En los desfiles que se realizan durante 3 días en el norte y en el sur de la capital ecuatoriana, existen diferentes personajes característicos de los quiteños. Por ejemplo, el conocido Chuya quiteño, que se caracteriza por ser original, conservador, con fama de bohemio e intelectual. Pero, ¿por qué sale siempre este personaje en los desfiles? La historiadora Carolina Larco nos cuenta sobre esto. Al recrear esta figura está relacionado sin duda con un sentido de pertenencia que se quiere recrear en las fiestas, ¿no? Hablando de este momento de las fiestas de Quito. En este mismo marco, los desfiles que acompañan a las fiestas tienen un origen hispánico, traído desde la época colonial, donde se utilizaban para celebrar diferentes motivos, entre los que se destacan aspectos cívicos y religiosos. Además, estos tienen el objetivo de mostrar algo. Que era el espacio propicio de la exhibición de personas, cargos, funciones, autoridades, de lujo, de la riqueza, de lo que se tiene que mostrar, de lo que se tiene que exhibir. El desfile es el escenario para mostrar a Quito y todas sus riquezas, y al grito de ¡Viva Quito! Es como todas las comparsas alegran a los espectadores que se unen a festejar a la capital en sus fiestas. Es momento de una nueva pausa, amigos televidentes. Quédese con nosotros, que regresamos con noticias internacionales. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Continuamos con noticias internacionales. El Pentágono anunció la creación de una nueva agencia para la identificación de objetos voladores no identificados. Esta organización centralizará la información de todas las ramas militares y agencias de inteligencia norteamericanas. Conforme pasan los años, diversas instituciones dependientes del gobierno de Estados Unidos comienzan a poner más atención a los avistamientos de ovnis. Esto se debe a los evidentes peligros que representan para la aviación norteamericana. Ante tal riesgo, el Pentágono ha decidido tomarse el asunto con mayor seriedad. El Grupo de Identificación y Gestión de Objetos Aerotransportados, como han bautizado a la unidad, ayudará a detectar, identificar y asignar objetos de interés en el espacio aéreo. Así lo anunció Clayton Hills, subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos. Básicamente, buscan prevenir que los objetos voladores no identificados, independientemente de su procedencia, se conviertan en un peligro para el país. Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que recolectarán la información obtenida para otras instituciones gubernamentales. Por ahora, la explicación más razonable para estos fenómenos aéreos no identificados son los avances tecnológicos enemigos o de los propios militares americanos que tienen programas de desarrollo avanzado que
ocultan al resto del ejército. Lo que es menos lógico y costaría mucho demostrar es que los aliens estén volando por todas partes y no hayan hecho aún contacto. Y con esto nosotros culminamos, amigos televidentes, la emisión estelar de Telediario. Pero recuerde que mañana lo estaremos esperando en Doctor 7. Nos acompañarán la doctora Carla Aguirre, coordinadora de optometría Óptica Los Andes. Estaremos conversando con ella sobre los principales problemas visuales por pandemia. También nos acompañará Rosana Viteri. Ella es directora del programa de Plan Internacional Ecuador. Hablaremos con ella sobre la violencia a la mujer, afectaciones en su salud mental. Recuerde que además lo estaremos esperando en nuestras emisiones a partir de las 6 de la mañana. Que tengan todos una excelente semana.